No hay un solo animal en el mundo cuya muerte sea tan colosal que literalmente tenga su propio nombre, una caída de ballena. Y podrías pensar que todo lo que sucede es que estas criaturas simplemente caen al fondo del abismo, para nunca ser vistas de nuevo. Pero lo que realmente sucede es el equivalente a un impacto de meteorito para toda la vida marina. Un meteorito hecho de carne. Cuando las ballenas mueren, en realidad no solo mueren, pasan por etapas, cada una de las cuales dura de varios días a meses antes de que la ballena realmente desaparezca. Estos eventos son tan monumentales que especies enteras dependen completamente de que ocurran caídas de ballenas, y se extinguirían por completo si estos eventos se detuvieran repentinamente. Pero para entender cómo sucede esto, primero tenemos que ver cómo las ballenas gigantes incluso mueren en primer lugar. Estos son literalmente los animales más gruesos del mundo, tan grandes que no tienen depredadores reales. Bueno, además de una, pero sin muchas cosas para comerlas primero, la mayoría de las ballenas mueren de la misma manera que los gigantes antiguos, lentamente por vejez, enfermedad o agotamiento. Y esta podría ser la muerte más brutal en todo el océano. Las ballenas son mamíferos, lo que significa que, a diferencia de los peces, tienen que salir a la superficie para respirar aire. Cada pocos minutos, incluso los más grandes, tienen que empujar sus cuerpos de varias toneladas desde las profundidades solo para respirar. Y cuando pesas más de 100,000 libras, eso no es exactamente fácil. Cuando son ballenas jóvenes, casi no es nada. Se disparan hacia arriba con la fuerza de un tren de carga y pueden sumergirse y salir del agua fácilmente. Pero a medida que envejecen, ese mismo viaje se convierte en tortura. Sus músculos se debilitan, sus reservas de grasa cambian, y el esfuerzo que se necesita para combatir la gravedad y la presión solo para llegar a la superficie puede ser extremadamente difícil y eventualmente imposible. Cuando se vuelven demasiado viejos y débiles, sus cuerpos simplemente son demasiado pesados para que su fuerza los sostenga. Es cruel y casi irónico que el mismo peso que una vez los convirtió en gigantes, intocables, sea lo que termine matándolos. Pero como dice el refrán, lo que el mar da, el mar se lo quita o algo así. De todos modos, cuando esto sucede, este es el comienzo de lo que llamamos caída de ballenas. Pero curiosamente, la caída real aún no comienza. La ballena, en realidad, entra en su primera etapa, la etapa flotante. Y como era de esperar, durante la etapa de flotación, el enorme cuerpo de la ballena flota. Mira, cuando una ballena muere, los gases dentro de su cuerpo la convierten en una isla gigante hinchada de carne. Puede permanecer flotante así durante días, incluso semanas, a medida que se mueve lentamente a través de la superficie del océano. Pero ya sé lo que estás pensando. Si están flotando, ¿cómo murieron ahogados antes? Cuando una ballena está viva, no flota naturalmente. Es denso, todo músculo, hueso y grasa, y tiene que nadar constantemente para mantenerse cerca de la superficie. Pero cuando muere, las bacterias dentro del cuerpo comienzan a descomponer el tejido, liberando gases como metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, y esto literalmente infla el cadáver de adentro hacia afuera, como un globo asqueroso gigante. No es algo que realmente pudieran encender mientras estuvieran vivos. Y mientras flota, comienza la primera etapa de brutalidad. Tiburones, aves marinas e incluso otras ballenas comienzan a desgarrarlo mientras se desplaza, arrancando trozos de grasa y carne que pueden alimentar cadenas alimentarias enteras. Pero eventualmente, este gran globo de carne vieja comienza a desinflarse. Todos los gases se filtran y el cuerpo de la ballena pierde flotabilidad. El océano lentamente comienza a reclamarlo. Pieza por pieza, el cadáver de repente comienza a hundirse,
Lo que te lleva a la caída de la ballena. Cuando la ballena llega al fondo del océano, en realidad lleva un tiempo, generalmente varias horas, pero depende del tamaño de la ballena y la profundidad del océano. Si el océano tiene alrededor de 3.000 milímetros de profundidad, cuando muere y cae a unos 30 milímetros por minuto, tardaría aproximadamente 1 hora y 40 minutos en llegar al fondo. Imagina que eres un pez de aguas profundas nadando y ves la masa más grande que jamás hayas visto estrellándose lentamente hacia el fondo. Pero cuando finalmente toca el fondo marino, es cuando comienza la tercera etapa, la etapa carroñera. Desafortunadamente, esta es una de las etapas más desagradables, pero supongo que podrías verlo tan hermoso dependiendo de cómo lo mires. En cuestión de horas, llegan todos los animales carroñeros de aguas profundas, mixinos, tiburones durmientes, cangrejos, antrópodos, todos destrozando a la ballena. Estos carroñeros pueden despojar cientos de libras de carne en un solo día, y en los próximos meses o años consumirán hasta el 90% de la biomasa de la ballena. Lo que queda son huesos, tejido conectivo y residuos aceitosos que se filtran en el sedimento circundante. Como saben, las profundidades del mar no son exactamente conocidas por tener abundancia de alimentos. Entonces, encontrarse con algo como esto es como ganar la lotería de los animales de aguas profundas, una gran lotería carnosa. Lo que queda después de la masacre, comienza la siguiente etapa, la etapa oportunista del enriquecimiento. Los gusanos, las costras y las esteras bacterianas ahora prosperarán con lo que dejaron los grandes carroñeros. Se entierran en el sedimento alrededor de los huesos, alimentándose del residuo aceitoso y del tejido en descomposición incrustado en las profundidades del lecho marino. Sé que esto suena asqueroso, pero es porque lo es. Si esto estuviera en la superficie, olería absolutamente horrible. Miles de libras de carne podrida, grasas en descomposición y azufre y amoníaco llenando el aire de la actividad bacteriana, que es el clásico hedor a huevo podrido, mezclado con una descomposición a pescado. Esta etapa dura años, a veces décadas, ya que los restos de las ballenas transforman lentamente el entorno circundante. Lo que alguna vez fue un solo cadáver se convierte en un ecosistema completo, y ahora es una próspera isla viviente, en medio de un abismo que de otro modo estaría vacío. Algunas de las criaturas que aparecen en estas pilas de ballenas hundidas son tan especializadas que no pueden sobrevivir en ningún otro lugar. Los más famosos son los gusanos comedores de huesos conocidos como odax. No tienen boca ni estómago, y en cambio usan tendones parecidos a raíces llenos de bacterias para digerir las grasas dentro de los huesos. Junto a ellos hay extrañas almejas, músculos y anfípodos que se alimentan de la sopa química que se filtra de los restos de las ballenas. Muchas de estas especies se encuentran solo en cataratas de ballenas, formas de vida enteras que deben su existencia a la muerte de algo mucho más grande. Y justo cuando parece que no queda nada que quitarle a esta pobre ballena, la vida encuentra una forma más de alimentarse de ella. Ahí es cuando comienza la etapa final de alimentación. En este punto, la carne de la ballena desapareció hace mucho tiempo y solo quedan los huesos. Pero esos huesos están cargados de lípidos, y las bacterias de las profundidades marinas saben exactamente cómo convertir eso en vida. Los microbios especializados comienzan a descomponer las grasas dentro de los huesos, liberando sulfuro de hidrógeno, un gas que es tóxico para la mayoría de los animales, pero que alimenta a los monstruos que han creado las profundidades marinas. Aparecen gusanos tubulares gigantes, músculos y almejas que viven de las bacterias que se alimentan de los huesos de la ballena. Básicamente, es un ecosistema de ventilación hipotermal en miniatura, excepto que esta vez no funciona con magma o luz solar, solo con el cadáver absolutamente gigante de una ballena.
esta etapa puede durar décadas e incluso un siglo. Una ballena que murió hace más de 100 años todavía puede mantener una nueva vida, esencialmente convirtiendo un animal grande en miles de animales más pequeños. Entonces, esto es algo hermoso, pero también tremendamente repugnante. No estoy muy seguro de cómo sentirme al respecto, pero supongo que es solo la vida en el océano. ¿Pero qué viene después de esta etapa? Bueno, incluso con el enorme tamaño de la ballena, eventualmente incluso los huesos ceden, los sulfuros se secan, las bacterias mueren, y lo que queda de la ballena no es más que un esqueleto quebradizo, limpiado, hueco y asentado profundamente en el sedimento. Pero este no es completamente el final. Con el tiempo, los corales, esponjas y anémonas comienzan a adherirse a las estructuras óseas restantes, convirtiendo el cadáver que alguna vez se pudrió en una especie de arrecife de aguas profundas. Pequeños peces e invertebrados se mueven, escondiéndose entre las costillas y vértebras, como su arquitectura antigua. Ya no se alimentan de la ballena, sino que usan su cuerpo por última vez como soporte estructural literal, convirtiéndose literalmente en un arrecife. Eventualmente, incluso esto podría terminar hasta que todos los átomos de la ballena se dispersen por completo, pero puede durar casi un siglo. Y así es como ocurre en la mayoría de las caídas de ballenas. Siguen este proceso exacto hasta que no queda nada más que átomos en todo el océano. Pero, ¿con qué frecuencia ocurren estos eventos creadores de ecosistemas? Bueno, curiosamente, las caídas de ballenas fueron cada vez más comunes durante un corto periodo de tiempo. Durante el apogeo de la caza industrial de ballenas en los siglos XIX y XX, miles de ballenas murieron cada año, y muchos de sus cadáveres, o partes del cuerpo, fueron arrojados de regreso al océano después de ser despojados de aceite y grasa. Cada una de esas muertes, naturales o no, envía una onda a través del océano. Una sola caída de ballena puede sostener todo un ecosistema durante décadas. Entonces, cada ballena perdida es tanto una tragedia como un regalo para las profundidades del mar. Estos balleneros esencialmente estaban arrojando un ecosistema al fondo del mar. De una manera retorcida, la industria ballenera alimentó la vida en las profundidades del mar, incluso cuando la devastó en la superficie. Pero obviamente, esto solo puede suceder por un tiempo limitado. Cuando mueren más ballenas, hay menos para crear más ballenas. Eventualmente, algunas ballenas fueron llevadas al borde de la extinción, y sus poblaciones aún son bajas en la actualidad. Un aumento masivo en las cataratas de ballenas crea un aumento masivo en la vida abajo. Pero luego, cuando de repente hay una disminución masiva en las caídas de ballenas, toda esa vida ahora no tiene nada que comer. Como habrás adivinado, dejar caer ecosistemas enteros realmente puede alterar el equilibrio del océano. Pero, ¿qué otras cosas pueden causar la caída de una ballena? Bueno, junto con los balleneros, las caídas de ballenas también pueden deberse a colisiones de barcos, orcas o eventos de varamientos en los que el cadáver eventualmente regresa al mar. Es bastante brutal, pero un barco que choca accidentalmente contra una ballena cerca de la superficie puede matarla instantáneamente. Aunque las ballenas pesan cientos de miles de libras, los barcos pesan decenas de millones de libras. El agujero de acero que se clava en una ballena definitivamente es suficiente para matarla, provocando caídas involuntarias de ballenas. Las orcas también juegan un papel, y en manadas son capaces de derribar ballenas adultas, pero a menudo atacan a las crías. Pero como parte del ciclo natural de la naturaleza, en realidad no son una amenaza para la extinción de las ballenas. Los eventos de varamiento, por extraño que parezca, también pueden causar caídas de ballenas. Es bastante contradictorio, ya que no pensarías que una ballena de playa se hundiría ya que está bien en tierra.
Pero cuando las ballenas quedan varadas en tierra, ya sea porque están enfermas, desorientadas por el sonar, o siguiendo a otra ballena demasiado cerca de la costa, se quedan atrapadas. Su propio peso aplasta sus órganos, y el sol comienza a cocinar el cuerpo de afuera hacia adentro. A medida que el cuerpo se descompone, los gases se acumulan en el interior, inflando a la ballena como de costumbre, pero en tierra. Si la ballena queda varada cerca de la línea de flotación o durante una marea creciente, el gas atrapado eventualmente puede volver a flotar y luego se devuelve al mar en el proceso completo de la ballena nuevamente. Curiosamente, así es como ocurren los eventos de explosión de ballenas. Si la carcasa no se mueve rápidamente, los gases comienzan a acumularse y la presión sigue aumentando hasta que la piel se estira como un globo y eventualmente estalla. Ahí es donde obtienes esas infames historias de ballenas que se queman repentinamente, donde todos los fluidos atrapados de metano, azufre y descomposición explotan repentinamente hacia afuera. Al final, realmente no importa cómo muera la ballena. Cualquier ballena grande que muera y se hunda se convierte en otro ecosistema instantáneo para el abismo. Realmente no sabemos cuántas ballenas hay realmente allí, como nuevos ecosistemas, porque hay demasiado suelo oceánico para explorar y encontrar a cada una. Podrían ser cientos o miles, pero según la cantidad de ballenas que mueren cada año, es probable que el abismo esté salpicado de estos donantes para sus ciudades. Irónicamente, los lugares más animados en el fondo del océano son los lugares exactos donde algo murió. Ya sea hermoso, repugnante o ambos, ninguna criatura en este planeta, además de la ballena, tiene un impacto tan grande después de la muerte. Gracias, chicos, por mirar.